Barrera no deja en ningún momento de Bien, decir ustedes están escuchando la lectura de la sentencia, se está hablando de un aspecto fundamental. ¿Será inimputable finalmente Barrera? ¿Será condenado a reclusión perpetua? Recién van 20 minutos de lectura de la sentencia y creemos que, bueno, quedan aún otros 20 minutos. ¿Ustedes tienen alguna pregunta en estudios? Edgardo, si se lo declarara inimputable, ¿no habría castigo? Bueno, recordemos un dato importante. Esta sentencia es apelable, por lo tanto tendría precisamente que recurrir a otro tribunal, la Corte Suprema de Justicia, para que quede firme. Pero de cualquier manera, si fuese declarado inimputable y esto quedara firme, Ricardo Barrera debería ir a una institución neuropsiquiátrica a tratarse. Es decir, que por lo tanto no tendría ninguna sanción de tipo penal. ¿De acuerdo, Guillermo? Edgardo, vos has estado siguiendo esta causa, ¿cuáles son las derivaciones a tu parecer que podría llegar a tener, si podríamos decir, no sé, un adelanto de la sentencia de acuerdo con lo que vos has podido hablar con los abogados defensores y al mismo tiempo con el fiscal de la causa? Bien, las opiniones están muy divididas. Aquí corrió el rumor de que sí iba a ser condenado por 2 votos del tribunal a 1, pero creemos que es muy prematuro adelantar un juicio de valor respecto a la sentencia porque un dato muy importante para tener en cuenta, la lectura de este fallo debió comenzar a las 18 horas, comenzó 1 hora y 37 minutos después. Nos da que pensar que seguramente pudo haber habido algún cambio de último momento precisamente en este aspecto fundamental, en este juicio que los jueces seguramente, como va a quedar en la historia, no quieren fallar, Mabel. Edgardo, en algún momento Ricardo Barrera dijo que estaba loco, que no estaba en sus cabales cuando mató a su suegra, a su esposa y a sus 2 hijas. No dijo precisamente que estaba loco, sino que estaba dominado por una situación, una emoción interna que no lo podía controlar y que él después del hecho no recordaba prácticamente nada. En este momento precisamente está leyendo el dictamen de los peritos que estuvieron analizando la conducta de Barrera y se está haciendo mención a las posibilidades que tiene de ser una persona alienada mental o una persona que actuó en su sano juicio, Guillermo. Edgardo, no se pudo determinar todavía a quién asesinó en último término, me refiero a los integrantes de su familia, si a su suegra, si a su madre, porque está en juego al mismo tiempo los bienes herenciales, ¿no? Que sumarían algo así como $700.000. Bueno, en una lectura que se está haciendo en este momento de los fundamentos, atención porque se está haciendo lectura de fundamentos también, no ha determinado precisamente el orden de las muertes. Hay que tener en cuenta también un dato muy importante. Las muertes fueron en forma sucesiva y en muy pocos minutos, por lo tanto, un tema muy difícil para dilucidar, Mabel. Muy bien. ¿Alguna consulta más? Edgardo, la opinión generalizada en la ciudad de La Plata, ¿cuál es respecto de este caso? Bueno, te cuento que hay mucha gente que vino aquí a saludar a Barreda. Barreda es una persona que trabajó muchos años de odontólogo, hay gente que precisamente lo vino a alentar. Bueno, llama mucho la atención que esto pase, pero está muy dividida la opinión. Mucha gente que lo conoce dice que es una excelente persona, pero si te parece bien, en minutos desde la Cámara Criminal número 1 de La Plata, en vivo y en directo por 9 Diario, volvemos con toda la información. Muy bien, gracias Edgardo. Seguimos escuchando un poquito más de la sentencia en estos momentos desde la ciudad de La Plata, desde el juzgado. Conjunto con los doctores Linares y Cabello. Allí señalan que Barrera piensa cuidadosamente las respuestas, prudentemente, siendo sumamente prolijo de no comprometerse. Ofrece combinación de información irrelevante y relevante, pero todo en forma de respuestas limitadas, sin verbalizaciones espontáneas. Todas son informaciones parciales, recortadas. Evita dar información comprometida, refiriendo estar en una pesadilla y confundido o no acordarse. Mientras puede continuar la... Bien, gracias Edgardo. En instantes nada más volvemos a establecer conexión en directo desde la ciudad de La Plata, como dijimos, con este caso que mantiene pendiente a todo el país. Ahora seguimos con otra información. Contacto en directo desde la ciudad de La Plata. Bueno, pese a que a algunos no les cae para nada... La imputabilidad, y esto acaba de concretarse. El doctor Ortel y el doctor Soria votaron porque es imputable y la doctora Rosenstock votó por la inimputabilidad. Hay que esperar nada más minutos para escuchar la parte dispositiva de la sentencia, ya que podemos decir que habrá sentencia, pero vamos a seguir escuchando en vivo y en directo cuando son casi las 20:46 en la República Argentina la lectura del fallo. Apoyatura en distintas circunstancias fluyentes de la presente causa. En ese sentido, se opone a la característica de irreductibilidad propia de un sistema de ideas delirantes, además de lo ya señalado por dichos peritos, la conducta elusiva posterior al hecho, evidenciada en una negativa inicial de autoría de Barrera, acompañada por actos tales como ocultamiento del arma utilizada, de las vainas servidas,
simulando incluso un robo en la vivienda familiar donde ocurrieran los hechos. También se contraponen a la mencionada irreductibilidad del sistema delirante los distintos intentos de reconciliación con su familia al volver el acusado voluntariamente a vivir con ella e incluso buscar un acercamiento más profundo con su ex esposa, como lo atestiguaron en la audiencia. Están escuchando la lectura de los fundamentos de los votos, aspecto principal para determinar cuál será el fallo. ¿Ustedes tienen alguna consulta? Al odontólogo Ricardo Barreda. Efectivamente, Guillermo, al imputable, el tribunal tiene que leer la parte dispositiva de la sentencia con el fallo. Edgardo, ¿qué es lo que vos avisorás al respecto? Mira, de acuerdo a lo que uno conoce por estos casos y por haber estado y estar en el derecho, desde mi punto de vista, el tipo de delito que cometió Barreda, que es triple homicidio agravado por vínculo, porque hay una calificación para el vínculo, esposa y 2 hijas, y el homicidio de su suegra, esto es reclusión perpetua desde mi punto de vista. Muy bien, gracias Edgardo. En instantes nada más tomamos un nuevo contacto. Ahora seguimos con la información y podemos decir que fue una de las noticias más... Bien, últimos minutos ya de esta edición, no queremos irnos sin establecer un nuevo contacto desde la ciudad de La Plata. Además, ya se ha conocido la sentencia. Barreda, culpable. Edgardo Miller, adelante a vos. Bien, en este momento pues el desbande que hay acaba de ser declarado culpable por homicidio simple y homicidio agravado por vínculo, tal cual adelantó 9 Diario. Barreda es condenado a reclusión perpetua, tal cual lo adelantamos. Es imposible acercarse a Barreda, fuertemente custodiado por el personal del servicio penitenciario, pero bueno, exactamente en este momento, cuando faltan 5 minutos para las 21, en vivo y en directo, en medio de griterío, podemos observar la retirada de Ricardo Barreda, quien finalmente fue condenado a reclusión perpetua, reiteramos, por homicidio simple, esto es, por el homicidio de su suegra, y por homicidio agravado, por vínculo, por los asesinatos de su esposa y sus 2 hijas. Realmente, tal cual lo previmos en el transcurso de esta edición de 9 Diario, ha resultado el fallo de la Cámara del Crimen, que seguramente será un precedente, obrará un precedente para el futuro. Estamos tratando de acercarnos a los personajes que participaron de este juicio. Queremos tener la palabra de los abogados. Ustedes observan el desbande que hay en este lugar. Estamos tratando de ingresar. Aquí tenemos a uno de los abogados. Doctor, ¿cuál es su opinión, por favor, del fallo? Bueno, lo vamos a evaluar. En definitiva, es muy apresurado. Interpondremos recurso de inaplicabilidad de ley, sin duda. ¿Usted creía y sostenía que era inimputable, Barreda? Y sigo sosteniendo. ¿Lo sorprende el fallo, la votación 2-1? No, estaba dentro de las posibilidades, o sea, se puede, es como todo, o sea, en definitiva los fallos no los hacemos los abogados, los hacen los jueces. ¿Van a recurrir a la apelación, doctor? ¿Van a apelar este fallo? No es apelar, es recurrir en inaplicabilidad de ley o inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Bien, ustedes pueden observar entonces el momento en que vivimos la palabra de uno de los abogados entonces del odontólogo Ricardo Barreda. No sé si ustedes tienen alguna consulta, disculpen la desprolijidad, pero estamos en vivo y en directo. Simplemente, Edgardo, ¿dónde va a ser alojado Ricardo Barreda? Está en la unidad penitenciaria 9 de La Plata, hacia allí se va a dirigir como lo hizo todos los días, desde que precisamente vino a prestarse a la audiencia. Y en este momento, disculpen ustedes la desprolijidad, sí, pero bueno, en este momento Barreda ya está siendo trasladado a las dependencias de la alcaldía para subir al camión celular que lo llevará a la unidad penitenciaria 999, Guillermo. Muy bien, gracias Edgardo. Para sintetizar entonces, el odontólogo Ricardo Barreda condenado a reclusión perpetua. Nos tenemos que ir. Antes nos ha llegado un fax, Mabel, importante decirlo, dirigido para nuestro director general, señor Alejandro Romay, a nuestra productora general, Lucía Suárez, y por supuesto a quien fue víctima del atentado, nuestro compañero Manuel Castro. Un repudio generalizado de muchos colegas, de compañeros de trabajo que nos hacen sentir realmente unidos, como por ejemplo Eduardo Aliberti, Marcelo Bonelli, Roberto Quirno, Luis Majul, Fanny Mandelbaum y muchos otros más, por supuesto referido a la agresión sufrida por nuestro compañero Manuel la semana pasada. Muchas gracias a todos ellos, nos tenemos que ir rápidamente. Gracias a ustedes por su compañía de todas las noches y nos volvemos a encontrar mañana a partir de nuestra primera edición a las 12 del mediodía, pero no se vayan. Así es, quédense acá en el 9 con Por Siempre Mujercita. Chau, hasta mañana a las 12. Las testigos, quien dijo que era una de las mejores amigas de la esposa de Barreda, la señora de Peralta Calvo. Señora, un momento de emoción. Y ustedes han tenido algunos, era visible el enfoque que le iba dando cada uno de los jueces al trámite que se iba a dar. Para mí sí era previsible, un poco por la línea que tiene la doctora Rosentock,
pero creo que en definitiva ha privado el principio de la razón suficiente, que es que las pericias para ser receptadas tienen que estar abonadas no solamente por el discurso, y es lo que tenemos. Doctor. ¿No quiso demorar tanto el inicio? Es la diferencia de criterio, que han tenido que fundar cada uno su posición, y eso es lo que ha demorado la emisión del fallo. Desde el punto de vista de los bienes, ¿cuál va a ser la acción que va a representar a partir de este momento? Vamos a continuar las acciones de indignidad y vamos a ejercer acciones de daños y perjuicios contra Barreda, porque... ¿El orden de las muertes? Mire, el orden de las muertes, hay un hecho que es... El fallo no ha aprendido esa situación, así que por lo tanto se va a aplicar la teoría de la conmorencia, que significa que todas fallecieron en el mismo momento y que nadie puede heredar a nadie. Pero Barreda, una vez sentenciado, ¿puede disponer de los bienes? Barreda, si es condenado, va a ser sujeto a una curatela, porque no tiene, es decir, hay una cierta incapacidad, y bueno, él tendrá que litigar va a tener que representarlo a Barreda en las acciones civiles. ¿Va a iniciar usted algún tipo de acción contra el perito? ¿Por Capurro en cuanto a su peritaje? Yo creo que él ha obrado de una manera apresurada, a mi manera de ver, porque ha prescindido de elementos que no debía haber prescindido, como era el psicodiagnóstico. Eso es lo que, a mi manera de ver, resulta de esta causa. Y hay algunas cuestiones que no me parecen no suficientemente fundadas en su dictamen, que bueno, será motivo de otras cosas, ¿no? ¿A ustedes les resulta...? Yo pienso que lo fundamentalmente va a sentar un precedente es a nivel, digamos, social, de lo que significa un proceso de esta naturaleza y de algunas cuestiones que son... Senatoria a Ricardo Barreda, vamos a tratar de acercarnos nosotros hacia el fiscal, al doctor integrante de este tribunal, precisamente la doctora Celia Rosentock, afirmaba que Barreda era inimputable, que tenía gravísimos problemas en cuanto a su psiquismo. Él miró directamente a la parte de la defensa, a los doctores Díaz y también el doctor Irizarry, como de alguna manera tratando de encontrar las miradas con la gente de la defensa. Esos solamente son los dos momentos que han resaltado a lo largo de esta extensa exposición por parte del secretario de este juzgado, Enrique, en cuanto a que comenzó a las 7:35 de la tarde y terminó a las 9 menos 3 minutos. Muy bien. Ahora sí, volvemos al estudio. Andrés, Sí. Andrés, esperame un segundito. Hacé las consultas, después estamos en el aire. La duda que tenemos es esta. Barreda va a heredar todos los bienes de su mujer y sus hijas. Esto porque se cambió el orden de los asesinatos. En un principio, la última mujer que había matado era la suegra. Sí. Y después dijo la hija. La gente se preguntó por qué este cambio. Si él mató en último término a la hija, el padre hereda a la hija. Si él mataba en último término a su suegra, heredan los parientes de la suegra. Por lo tanto, aquí también hay un complot entre lo criminal y lo económico. Si nos das ese tema en la voz de un abogado, perfecto. Seguramente que es un hecho tenebroso, ¿no? Expresado esa opinión hace apenas 5 o 6 minutos sobre el doctor Horacio González Amaya. Si te parece, lo ubicamos nuevamente. Perfecto. Y lo ponemos en el aire. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Ahora sí, hasta luego. Muchísimas gracias. Están todos los medios trabajando, se están acercando a quienes fueron los protagonistas durante esta última semana de este juicio oral y público Soria contra el voto de la doctora Rosentock, que sostuvo... Veamos a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales... El juicio del año llegó a su fin. El dentista Ricardo Barreda fue considerado imputable por el tribunal en fallo dividido, 2-1. Curiosamente, una mujer fue quien pidió su absolución. El caso Barreda llamó la atención desde que él mismo relató los hechos, tan fríamente. Y me dice, ¿qué hiciste, hijo de puta?, me dice. Y ahí le disparo. No sé, sentí como un sentimiento de liberación. El juicio tuvo ribetes insólitos, como la aparición de Pirucha, una vidente que relacionó los asesinatos con la magia negra. Yo digo que él no las mató. Yo evidencié 20 veces el hecho. Y las 20 veces veo que es una persona que no es Barreda, totalmente vestida como con traje de aconauta, pero con peluche, con la cara, lo único que se le ven son los ojos, que no son los de Barreda, y que actuó de una manera y con una ligereza que no fue Barreda, fue el demonio. La clave del caso era saber si Barreda mató a sangre fría o si estaba loco.
Los peritos no pudieron ponerse de acuerdo. Barreda era loco antes del hecho, Barreda era loco durante el hecho y Barreda sigue estando loco. Lo que va a invitar y a impulsar a un reivindicativo a someterse a la justicia y decirle, mire, yo lo hice. ¿Y por qué? Porque tiene un valor por detrás de él que está más allá de esta justicia. La sentencia dictada ayer condenó a reclusión perpetua al odontólogo, que deberá permanecer por lo menos 18 años en la cárcel y recién en el 2013 podrá solicitar la libertad condicional. Barreda tendrá para ese entonces 78 años. Y sin duda el clima en la sala de la Cámara Penal Platense fue realmente tenso. Había gente más de lo imaginable que fue a apoyar a Barreda en el momento de la lectura del fallo. Al término de la audiencia hubo revuelo y por supuesto también algún desmayo. Y bueno, nuestros enviados especiales pudieron dialogar con algunos de los protagonistas del caso. Los escuchamos ahora. El fallo del Tribunal Oral de La Plata será recurrido por los defensores de Ricardo Barreda, quienes sostienen que el odontólogo es inimputable. De acuerdo a la tesis que ha sostenido la defensa, no estoy conforme con el fallo. ¿Lo van a recurrir el fallo? Casi con seguridad lo vamos a recurrir, pero tenemos que estudiarlo rápidamente para hacer una evaluación acerca de cómo vamos a fundamentar nuestra presentación para llegar a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. En tanto, el doctor Horacio González Amaya, letrado patrocinante de las víctimas, manifestó la conformidad con la sentencia y adelantó que iniciará una causa civil por el patrimonio de Barreda. Se va a aplicar la teoría de la conmorencia, que significa que todas fallecieron en el mismo momento y que nadie puede heredar a nadie. Pero Barreda, una vez sentenciado, ¿puede disponer de los bienes? Barreda, si es condenado, va a ser sujeto a una curatela, porque no tiene, es decir, hay una cierta incapacidad y bueno, él tendrá que litigar va a tener que representarlo a Barreda en las acciones civiles. ¿Es un cínico, Barreda? Para mí es un farsante. ¿Un simulador? Es un simulador. ¿Debe pasarse el resto de sus días en la cárcel? Yo entiendo que es la pena que merece. El fiscal, doctor Hugo Bogliolo, sostuvo en su acusación que Barreda siempre supo lo que hacía y que debía ir a prisión. Es un manipulador, Barreda. Más que un simulador, es un manipulador. Se ha puesto en tela de juicio acá el término simulación y ha quedado evidenciado, porque desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista psiquiátrico, esa actitud recibe distintas denominaciones. Los psicólogos hablarán de fachada, de ficción, o en todo caso de simulación existencial. Los psiquiatras hablan de simulación, pero más allá de todo esto, lo que ha quedado demostrado, que Barreda es un gran manipulador y ha manejado todo. Siempre supo lo que hacía. Siempre supo lo que hacía. Y por otra parte es la respuesta a su nivel intelectual. De acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Oral de La Plata, el odontólogo Ricardo Barreda, de 62 años, deberá pasarse por lo menos 18 años en prisión. Esto significa que hasta los 80 deberá estar detrás de las rejas por este cuádruple homicidio. Informó para 9 Diario Edgardo Miller. Y tenemos que hablar una vez más en 9 Diario y como tantas otras de la muerte en las calles, algo que parece inevitable. Nos referimos a un... Y en la avenida Huergo dicen que el micro de la empresa Río de la Plata venía corriendo picadas con otro. Productores agropecuarios denunciaron que se pintan las naranjas con elementos tóxicos. ¿Dónde se venden? ¿Cómo reconocerlas? Fue procesada María Victoria Mon, no por matar a Juan Acuña, sino por mentir que le habían robado la camioneta. A 5 meses de la muerte de Carlitos Menem, Zulemita donó un aparato de rayos X al Hospital de San Nicolás. Diario, un periodismo independiente para comprender mejor los hechos del mundo en el que vivimos. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches.
noches, bienvenidos. Esta es la segunda edición de 9 Diario para toda la República Argentina. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El saludo como siempre a todo el país. Bueno, comenzamos ya con la información y la fatalidad nuevamente en un accidente. Exactamente, las calles que vuelven a teñirse de sangre. Tenemos que hablar de un trágico accidente. Ocurrió a primera hora de esta mañana en el barrio porteño de San Telmo, cuando un micro de la empresa Río de la Plata chocó frontalmente con una camioneta cuando ambos circulaban por la avenida Ingeniero Huergo, cerca de la intersección con Independencia. 2 muertos y 5 heridos fue el saldo de un accidente en donde la imprudencia vuelve a jugar un rol fundamental. Tenemos este primer informe. Un micro de media distancia que circulaba hacia La Plata por avenida Huergo chocó frontalmente con una camioneta tipo furgón y causó la muerte de 2 personas e hirió a otras 5. ¿Con qué panorama te encontraste cuando bajaron? En desastre. Yo le pregunté, vi que era una traffic blanca, le pregunto al chofer, ¿es una ambulancia? No, me dice, es una traffic que lleva pasajeros y el chofer se quedó ahí al lado del micro, me dijo, no bajes que es un desastre. Supuestamente el Río de la Plata estaba tocando el carril que se dirige hacia el centro de la capital, estaría fuera de su carril y ahí lo agarra la traffic. El accidente que se produjo a la altura de Avenida Independencia a las 6:30 vuelve a despertar polémicas sobre la velocidad en el tránsito porteño. Estoy cansado de ver este tipo de accidentes, este tipo de negligencia o como lo queramos llamar, pero veo algunas que podíamos atacar antes de que ocurran. Se ha habilitado una nueva salida del puerto acá en la Avenida Independencia, a 50 metros de donde estamos, ustedes lo pueden ver. No se ha pensado en poner semáforos. Vamos a esperar que tengamos un accidente, que tengamos que lamentar vidas. ¿Por qué no lo hacemos antes? En el presupuesto de esa salida, creo que no hubiera cambiado mucho el valor de ese trabajo poner 4 semáforos que podrían salvar muchísimas vidas. Nadie controla, la vida de la gente sigue sin valer nada. El chofer del micro de la empresa Río de la Plata, José Rojas, quedó detenido en la... La exportación de alimentos, entre ellos frutas, aumentó considerablemente. Una advertencia de las autoridades alimenticias pone luz roja sobre lo que se ofrece aquí en el mercado interno. Concretamente se dio a conocer una denuncia de los productores y empacadores de cítricos de Chaján, esto es Entre Ríos, que advierte que se están vendiendo cítricos cuyas cáscaras fueron teñidas para darles mejor aspecto. Nosotros nos ocupamos del tema aquí en 9 Diario. Vean ustedes esto. A raíz de una denuncia de la Asociación de Productores de Chajarí, provincia de Entre Ríos, se detectó la existencia de naranjas coloreadas artificialmente. En el proceso se utilizan anilinas industriales fabricadas para teñir ropa de alto contenido tóxico. Yo lo he comprobado porque compañeros han comido así naranja en el momento, la han tomado y la han comido y han tenido problemas estomacales, diarrea, vómitos. Y la que no se da cuenta la compra y alguno que se da cuenta dice no tenés otra y te pido otra naranja, y si no directamente no te la lleva, porque se da cuenta que tiene colorante. ¿Pero existen las frutas con colorantes? Existen. La licenciada Mónica Bustos, de la Administración Nacional de Alimentos, pide a la población mucha precaución en el consumo de este producto. Ante esto, nosotros le diríamos a la gente que deseche la posibilidad de comprar por ahora las naranjas que tengan colorantes en su cáscara. También consultamos al defensor del pueblo, doctor Jorge Mayorano. Pero yo creo que la cuestión no termina diciéndole a la gente, cuidado con las naranjas coloreadas. La acción de la ley del 2x1 para los procesados con 2 años de detención sin condena y para los condenados que hayan estado en idéntica situación originó una amplia repercusión en la opinión pública. Muchos peligrosos delincuentes podrían quedar en libertad. Consultamos al doctor Pablo Argibay Molina. El origen de esta cuestión tiene que ver primero por las cárceles superpobladas, segundo tiene que ver con la demora en las sentencias judiciales, tercero con la aparición del Pacto de San José de Costa Rica, la reforma procesal y la reforma de la Constitución que incorpora elementos nuevos. Así que todo este es el cuadro que lleva a la sanción de la famosa ley de 2x1. En tanto, el penalista doctor Eugenio Raúl Zaffaroni se mostró proclive a la aplicación de esta ley. Bueno, creo que es lo que la ley dice simplemente. Creo que toda posición contraria a eso es contraria a lo que dispuso el Congreso. La aplicación retroactiva de la ley penal en este momento no tiene jerarquía legal, sino que tiene jerarquía constitucional en función del Pacto de San José de Costa Rica, que forma parte de la Constitución, jerarquía constitucional. De modo que la ley penal más benigna, en este caso una ley que
altera la forma de hacer el cómputo de la prisión preventiva, tiene que aplicarse retroactivamente. Jorge Gutbar, abogado de Sergio Joclender, uno de los beneficiados por esta ley, le dijo a 9 Diario. En principio en forma automática ni a él ni a nadie, porque hay que hacer el pedido en cada caso. Lo que sucede es que en el caso particular de él, conforme el cómputo efectuado recientemente por el juzgado, él está en condiciones efectivamente ya de acogerse a los beneficios de esta ley a partir de que el plenario tenga real vigencia. Alicia Naún, esposa del empresario Emilio Naún, asesinado en 1984 por Arquímedes Pucho, ante la posibilidad de que éste recupere la libertad, se manifestó en contra de la ley. Bueno, yo le voy a decir que no solo el clan Pucho, que en este caso es la primera interesada, pero sino de muchos más. Dicen que puede haber 300, 500 personas, yo ya creo que son 2000 personas, y no lo es que lo creo, sino que lo he escuchado, que pueden caminar por la calle libres, criminales. ¿Qué podemos pensar los ciudadanos que no tenemos justicia? Más que haya un pacto del 1 por 2 o del 2 por 1, o el que usted le quiera saber, quiera decir cuál es la idea en un país donde necesitamos justicia, ¿no? Más allá de los hombres, también que la hay, la necesitamos acá. La ley del 2 por 1 no será aplicada en forma automática, ya que aún falta saber si los fiscales apelarán el fallo de la Cámara de Casación Penal. Los juristas coinciden que una vez que el fallo esté firme, será de aplicación obligatoria. Desde el Palacio de Tribunales, informó para 9 Diario Edgardo Miller. La corrupción tiene... Telecom y Telefónica Argentina. Esta banda venía aproximadamente operando desde hace año y medio a la fecha y utilizaban un galpón tipo taller en la ciudad de Avellaneda. ¿Cantidad de personas detenidas? Bueno, se realizaron 2 allanamientos con personal del juzgado de Doctores Hermanos y se logró la detención de 4 personas. ¿Cuál es la carátula de la causa? Codificado primero como falsificación de sellos y marcas porque el logo de estas empresas telefónicas figura inscripto en las fichas. También como posible asociación ilícita en virtud de la pluralidad del número de sujetos intervinientes. Y finalmente, lo que sería la cuestión medular de este tema, la defraudación en perjuicio de las empresas telefónicas. El operativo realizado por la Brigada de Investigaciones de Quilmes y el juez de Loma de Zamora, doctor Daniel Germanos, dejó como resultado 4 personas detenidas, más de 100.000 fichas falsas de teléfonos secuestradas y además una estafa que rondaría los $500.000 a las empresas telefónicas. Informó para 9 Diario Edgardo Miller.